Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, hoy quiero hablarles del Rey. Nosotros nos llamamos la iglesia Casa del Rey. Y siempre nos gusta enfatizar que Cristo es Rey. ¿Y por qué decimos que Él es Rey? Y les voy a hablar de un rey. Pero también les voy a hablar de un burro. De un burro y de unas hojas de palmas. Y usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Pero vamos a ver que algo de relación hay en los propósitos de Dios también en eso. A ti, Señor, declaro como el que tomas esta palabra, abres mi boca, no con mi sabiduría, sino con la tuya. Haz esa palabra, Señor, que voy a soltar una palabra de transformación en el corazón de alguien que la escuche, aquí en Casa del Rey o en otros momentos por otros medios. Gracias, Señor. Es tu palabra. Amén y amén. Domingo de Ramos o de Ramas se le llama al primer día o al primer domingo de la Semana Santa. Quizá usted, de cualquier religión cristiana que viene, lo ha escuchado, Domingo de Ramos. Y en algunas otras iglesias o religiones hacen actividades especiales. Yo recuerdo de niño que en mi casa ponían una cruz con unas ramitas en la puerta y todo eso, por la religión tradicional, ¿no? Pero también hay un trasfondo bíblico de esto. Es una tradición, pero hay un trasfondo bíblico. Y hay una ocasión especial en la que Jesús fue recibido con ramas, montado en un burro. Y de ahí vamos a aprender un poquito el día de hoy. Eso es el tema. Veamos el contexto histórico para empezar. A mí siempre me gusta dejarles a ustedes eso. Un contexto histórico, de dónde vienen las cosas. En los evangelios es donde se registra esta historia. Y lo podemos encontrar en Mateo 21, 1 al 11, en Marcos 11, 1 al 11, en Lucas 19, 28 al 44, en Juan 12, 12 al 16. Todos estos evangelios los relatan. Algunos con un detallito diferente al otro, pero narran la misma historia. Este episodio llamado la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto ocurrió 3 días antes de la crucifixión de Jesús, lo cual es interesante notar cómo muchos eventos no solo suceden, sino que suceden como en un cronograma significativo. El 3 al menos es un día simbólico, al tercer día resucitó. 3 días antes es que entran a Jerusalén y sucede esto. Igualmente, había un antecedente profético 520 años antes del nacimiento de Cristo. El profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, declara de que el rey, el Mesías, entraría en Jerusalén montado en un burro. No dijo el nombre de Jesús en ese momento, pero estaba anticipando ese evento, lógicamente, haciéndolo efectivo. Los judíos hasta hoy, claro, siguen esperando a otro Mesías, porque ellos querían que Jesús cumpliera el resto de aquel dicho por el profeta, no sabiendo que esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo.
Hay muchas anécdotas en cuanto a eso. Me acuerdo una, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Rommel, un general alemán famoso, había conquistado toda África y él venía con sus tanques Panzer, que les llamaban, unos tanques que donde entraban arrasaban con cualquier ciudad. Y él amenazó con entrar a Jerusalén y arrasar Jerusalén. Es más, dijo, he oído decir que un tal Mesías entró a Jerusalén triunfante, yo voy a entrar triunfante también. Y hay una puerta que se le llama la puerta del Mesías, voy a entrar por esa puerta. Hizo esa amenaza, ¿te imaginas? Pues sabe el fin de la historia. Él había conquistado toda África, no lo había podido parar ningún ejército. Cuando quiso entrar a Jerusalén, a Israel, el pequeño ejército de Israel le ganó la batalla. No pudo entrar a Jerusalén. Perdió su primera batalla, Rommel, en esa ocasión. Tuvo que echarse para atrás y no pudo entrar a Jerusalén como él planeaba. Un poquito de tiempo después fue derrotado Hitler y todo el imperio nazi. Porque nadie le hace retos así al pueblo de Israel, a ese pueblo bendecido por Dios. Así que tiene su significado esto de entrar a Jerusalén en una forma triunfante. Y aunque los judíos hoy no lo reconocen a Jesús, Él dijo que Él volverá y que va a ser reconocido como el Mesías también. Ese es el contexto histórico. La palabra en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira tú, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Ves cómo lo describe el profeta? Bien evidente que se refiere a Jesús. En primer lugar le dice, alégrate, motivo de gozo. Hoy debe ser motivo de gozo para ti y para mí. Pensar en que es el evento que dio comienzo a la victoria de Cristo y la victoria tuya y mía también. Alégrate, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Por eso los cristianos a veces nos llaman panderetas y todo eso, porque somos bulliciosos, pero es que tenemos motivo. Uno no puede decir que es un cristiano y actuar pasivo ante ciertas cosas, ciertos eventos que deben de darnos júbilo, deben de llenarnos de gozo. Uno de ellos es la victoria de Cristo en esta semana. Él entró, como dice el texto, como un salvador humilde, montado en un asno. Y voy a hablar un poquito más en detalle de ese principio. Pero el concepto es claro. Él entró con un propósito. El mundo no lo entendió en su momento. Hasta hoy algunos no lo entienden tampoco. Pero entró con un propósito. Y todo lo que rodeó esa entrada, los elementos de las palmas y el burro y todo eso, tenía un significado, un propósito también, que hoy queremos estudiar. Domingo de Ramos. Dice, al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, las multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Note un detalle interesante. Se estaba celebrando una fiesta. Eso nos da también evidencia de la época, porque se estaba celebrando la fiesta más grande que los judíos celebran. Se llama la Pascua. La Pascua. El Passover. Y entonces esa fiesta marca el calendario judío. El mes de Nisan, se llama en hebreo el mes de Nisan, y coincide con una época aproximada de marzo y abril de nuestro calendario. Por eso es que en esta época es que celebramos la resurrección del Señor. Pues estaban las multitudes allí por la fiesta. Jesús lo hizo a propósito también, cumpliendo la profecía, pero sabiendo también que iba a agarrar a todos, como decimos ahí. A veces cuando tú quieres coger a todos, darles un mensaje a un grupo grande, vete a una fiesta, vete a un evento donde van a estar juntos y vas a aprovechar esa oportunidad. Así fue en ese momento. Clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, era un pueblo que conocía de aquella profecía. Su mente fue atrás a aquella profecía de Zacarías. Y Jesús halló un asno y se montó sobre él, como está escrito.
Interesante eso, cómo está escrito. Porque nada de lo que pasó en la vida de Jesús pasó por casualidad. Estaba escrito. De hecho, hay más de 300 profecías del Antiguo Testamento cumplidas en la vida de Jesús. Y la mayoría de ellas se cumplieron cuando él no había ni nacido, o era un bebé, o estaba en una etapa en su vida en la que él no podía haber coincidido esas cosas por él mismo. Por ejemplo, en la cruz, cuando el soldado le hiere el costado, cosas así. Él no pudo haberle dicho a los soldados: hey, miren, después que me tengan en la cruz, méntame una lanza para que se cumpla una profecía. No, es que Dios estaba en el asunto, en todo lo que pasó en la vida de él. Pero en esta en particular, se cumple la entrada a Jerusalén. Ahora recuerde, Jerusalén era una ciudad única y es hasta la fecha una ciudad única. New York, Las Vegas, Chicago, París, cualquier ciudad del mundo que tenga glamour o fama por algunas cosas, tiene su fama, pero solo Jerusalén tiene el atractivo, el imán espiritual, la espiritualidad que hay en esa ciudad. Y por eso ahí, aunque convergen los tres grandes grupos religiosos del mundo, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, los tres grupos respetan esa ciudad y la protegen, a pesar de sus divisiones, a pesar de sus choques en otras cosas. Pero esa ciudad es venerada en ese sentido, respetada por esos tres grandes grupos religiosos. Y le dice el profeta: no temas, hija de Sión, he aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. No temas, es otra palabra interesante, es otra palabra que se repite en la Biblia mucho. ¿Sabe cuántas veces? 365 veces está en la Biblia la palabra no temas. O sea, una para cada día del año, por si no lo sabía. No temas, no tema usted tampoco. No sé qué haya en su vida que esté pasando, pero no tema. Dios le dice en aquella ocasión a los creyentes judíos: no temas, hija de Sión. Y recuerde, decirles no temas era decirles: no los van a destruir. Estaban bajo la amenaza de ser destruidos. No los van a destruir. Viene el rescate, viene el Hijo de Dios, viene el Rey. Lo van a ver raro, montado en un pollino, pero es Él. Y va a rescatarlos. Todo eso es el contexto de lo que Domingo de Ramos envuelve. Después de la entrada triunfal, después de que él entra, suceden eventos también que hay que tomar en cuenta. Número 1, él llora por Jerusalén, según Lucas 19, 37 al 44. Llora por la ciudad. Número 2, visita el templo y echa a los que vendían cosas ahí. Lucas 19, 45 al 48. Era un día de alegría. Todo el pueblo estaba de fiesta. Tal vez algunos vieron a Jesús llorando y le dijeron: ¿qué te pasa? Si es la fiesta. Pero es que Jesús veía más allá. Veía lo que venía sobre esa ciudad por no arrepentirse. De hecho, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano prácticamente destruyó la ciudad, destruyó el templo. En el año 70 el emperador Tito fue el que hizo eso. Metió cerdos al templo, al altar, al templo de Jerusalén. Hizo barbaridades. Y Jesús lloró porque visionó eso, entendió que todo eso venía porque ellos eran duros de corazón. A veces la gente está de fiesta pensando: todo está bien, mi vida está perfecta, pero no ven el juicio que viene si no se arrepienten. Hemos oído hablar personas que tú les dices algo de Cristo y dicen: yo estoy muy joven. No, la vida hay que disfrutarla. Vámonos de rumba, de parranda y bla, bla, bla. Pero no entienden que todo tiene consecuencias. Israel pasó por eso, es un prototipo de la humanidad en ese sentido. Entonces Jesús vino y entró, y en lugar de unirse a la fiesta y ponerse a bailar con ellos, les dio palabra de exhortación y de juicio.
Lloró por ellos, pero también hizo lo que hizo. Sabemos, entró al templo, volcó las mesas, un incidente que muchos no entienden si no se comprende lo que es el tener temor de Dios, tener respeto, veneración por lo que es de Dios. Y a Jesús le molestó que en la casa de Dios estaban haciendo negocio toda esa gente, en lugar de tener convicción de lo que es servir a Dios. Yo por eso les he contado que yo como pastor no permito hacer ningún tipo de negocio en la iglesia. Como la otra vez que se apareció una persona que llega y me dice: pastor, tengo un negocio para usted y que va a bendecir su iglesia. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Ven, vamos a reunirnos primero. Me reúno con esta persona y era una de estas pirámides, de que entonces a través de nosotros podíamos envolver a todos los miembros de la iglesia en ese negocio y de ahí sacar un porcentaje y que la iglesia entonces iba a ser bendecida. Y yo le dije: mire, lo siento mucho, pero en nuestra iglesia no mezclamos ese tipo de negocios con la iglesia, con lo que es el ministerio de la iglesia. No vamos a hacer eso. Si usted quiere personalmente hablar a alguien y alguien tiene interés, es cosa de ellos, pero a nivel de la iglesia no vamos a mezclar ese tipo de cosas. Sería hacer lo mismo que estaban haciendo en aquel tiempo. Bueno, Jesús entonces los confrontó y se dolió de todo lo que vio. Él veía Jerusalén, que todo el mundo la veía como la gran ciudad, hermosos edificios, la prosperidad, pero faltaba algo, faltaba espiritualidad. Y la Semana Santa debe hacernos pensar en eso. El Domingo de Ramos debe hacernos pensar: ¿dónde está el nivel de espiritualidad en mi casa? ¿Dónde está el nivel de espiritual en mi iglesia? Estamos buscando de corazón al Señor. ¿Dónde está la espiritualidad en mi país, en mi nación? ¿Está decayendo la espiritualidad? Bueno, lamentablemente los termómetros de espiritualidad no están marcando muy bien en muchos hogares y en muchas ciudades, no solo Jerusalén. Quizás Orlando, Apopka, nuestras ciudades tampoco andan muy bien en la espiritualidad, nuestros países. La Semana Santa es un indicio de eso, porque en lugar de que la gente diga: esta semana voy a dedicarme más a orar, voy a dedicarme a ayunar, voy a dedicarme a leer la Biblia toda esta semana, porque no lo he hecho todo el año. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente en Semana Santa? Vamos a pasear, vamos de vacaciones, o vamos a remodelar la casa, o vamos a hacer, pero ninguno dice: vamos a buscar más de la presencia de Dios. Ninguno dice: vamos a buscar aumentar nuestra espiritualidad para que el Señor sea bienvenido, como fue bienvenido en Jerusalén. Por eso Jesús llora. Dice el contexto de ese pasaje, vemos a Jesús llorando en este episodio. Otro lugar donde lo vemos llorando es enfrente de la tumba de Lázaro. 2 ocasiones en que Jesús lloró. No sé si usted sabía eso. El versículo más corto de la Biblia es aquel donde dice: Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero el otro evento es este. Él llora al entrar en Jerusalén, al ver a Jerusalén, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos? Es decir, él tenía carga por la falta de unidad, de espiritualidad de aquella ciudad. Y es una ciudad que, como le digo, tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios, en el mover profético de Dios. La palabra Jerusalén es bien significativa. Salem, al menos la palabra Jerusalén es una palabra compuesta. Salem quiere decir paz. De ahí viene el término hebreo shalom, de Salem, shalom. Es una derivación de ese término hebreo. Entonces, lo que significa Jerusalén es ciudad de paz. Qué contradictorio, ¿verdad? Ciudad de paz, cuando ha sido una ciudad tan conflictiva, donde ha habido terrorismo, violencia, división entre los que viven allí.
Yo estaba hablando hace poco con el doctor Samuel Pagán, un teólogo cristiano que vive en Jerusalén, es profesor de una universidad, de un seminario en Jerusalén. Y él me decía, pastor, aquí uno no puede salir con libertad, hay mucho riesgo, no se sabe cuándo van a hacer un ataque. Después los de este grupo y los del otro no se mezclan. Yo una vez me metí al vecindario del otro lado y me metí en problemas, etcétera. Me estaban diciendo, ¿qué andas haciendo aquí? Este no es tu vecindario. Hay esa división en Jerusalén, la ciudad de paz. Por eso Jesús lloraba por el estado de los corazones de sus habitantes, que querían satisfacer solo sus necesidades físicas, sus aspiraciones políticas, como nuestro mundo hoy, que la gente anda solo buscando eso, cómo hacer dinero, cómo prosperar materialmente, cómo tener lo físico, pero nada de lo espiritual. Vivimos en un país donde hay abundancia en lo material. Y a mí me duele que a veces observo, por ejemplo, de nuestra misma gente, para no señalar a otros, nuestra misma gente, nuestra cultura latina, como muchas familias vienen de países donde cuando vivían en sus países, a pesar de las limitaciones, buscaban más de Dios, ¿cierto? Pero vienen a este país y ¿qué pasa? Que se embelezan, los absorbe el consumismo que hay y quieren más y más, entonces se endeudan. Como se endeudan hay que trabajar más. Y tienen 2 y 3 trabajos. Y en las iglesias los pastores batallamos porque les decimos, mire, entre semana queremos tener un culto de oración, o una célula, una reunión, un tiempo, y entre semana nadie se aparece. Porque con costo el domingo la gente tiene tiempo, con ese corre, y con esas tanto sobrecargo de compromisos y actividades. Cosa que, como le digo, contraste allá en nuestros países latinos. Las iglesias se reúnen 2, 3 veces por semana o más y llega la gente. A pesar de sus limitaciones de transportación, no tienen carro muchos, a pesar de las limitaciones económicas y todo, ahí están, buscando del Señor. Por eso Jesús lloraba por el estado de los corazones de sus habitantes. Hoy Jesús también debe estar llorando cuando mira la tierra y observa lo que desea profundamente la gente es lo mismo: guerra, satisfacción de necesidades físicas, materiales y nada más. ¿Dónde está el enfoque nuestro entonces en Semana Santa? ¿Dónde está? Preguntémonos. Quise hacer también una nota especial al hecho de que Jesús lloró por Jerusalén, porque también hay un asunto ahí, quizás cultural, y muy en especial en las culturas como la nuestra, como la cultura latina, donde se ve raro que un hombre llore, ¿cierto? Muy extraño, o nos inculcan no llorar. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, y yo llegaba con una rodilla raspada o medio herido porque estaba jugando fútbol o haciendo algo, me caí o algo, y mi papá me decía, no llore, usted es macho, usted es hombre, los hombres no lloran. Y yo tenía que aguantarme, y así crecí. Entonces cuando me hice adulto, recuerdo cuando murió mi mamá, yo tenía deseos de desbocarme llorando, pero no podía, porque me habían entrenado a no llorar. Es extraño eso. Y tenemos que cambiar esa mentalidad. Hombres que lloran. Vemos a Jesús, un hombre y un hombre muy hombre, llorar por Jerusalén. ¿Cierto? No es señal de debilidad. Jesús, el hombre, lloró, dándonos ejemplo de que los hombres sí lloran cuando hay que llorar por algo que amerita llorar. Claro, lógico que no hay que llorar por cualquier tontera, pero hay cosas que ameritan llorar, ciertamente, o expresar emociones, eso es lo que quiero decir. Muchas veces cuando uno reconoce que le ha fallado a los hijos, a la esposa, y le pide perdón. Si un hombre ha vivido muchos años haciéndole daño a su esposa o a sus hijos, por ejemplo, no puede llegar y decirle, mi amor, fíjate, esta semana me di cuenta que yo les he hecho mucho daño. Perdóname, discúlpame, está bien. ¿Cómo crees que lo va a tomar ella? Mira, tienes 20 y pico de años de estarnos haciendo la vida de cuadritos, de estarnos haciendo la vida difícil, y ahora vienes todo tranquilito, así como perdón y cuenta nueva. Pero si ese hombre viene
mi amor, me duele, qué triste, me siento, es por lo que he hecho contigo. Y se lo expresa con emoción y hasta con llanto. Te aseguro que ella va a decir, algo está pasando en este hombre, porque no era así, nunca lloraba, nunca expresaba emociones con esa pasión. Y va a decir, tengo que darle un chance de verdad. ¿Cierto? Bueno, para meditarlo eso. Jesús nunca tuvo que pedir perdón, nunca pecó, pero sí lloró. Y lloró quizás para darnos ese ejemplo del quebrantamiento espiritual que él sentía por la situación de Jerusalén. También habla de alegría. Ya mencioné del llanto. La vida requiere expresar emociones. El cristiano expresa emociones. Si hay que llorar, llora. Y si hay que gritar de alegría, grita de alegría. Y en este caso, Mateo 21, 8 al 9 dice, y había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba delante detrás gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! La expresión de júbilo es una expresión necesaria cuando uno es tocado por el Espíritu Santo. No puedes decirme tú, no, es que yo soy muy formal, pastor, o es que en la iglesia hay que tener respeto. Pero no. Si el Espíritu Santo te agarra, te toca, te hace expresar gozo, tienes que soltarlo. Aquí no se preocupe, aquí yo no le voy a regañar ni le voy a decir, si usted dice un aleluya, un gloria a Dios, o se quiere pasar aquí y ponerse a brincar de alegría, yo no lo voy a parar. Porque eso es algo especial, algo lindo, cuando una persona, el Espíritu Santo le toma de esa manera y le hace reaccionar. El ser humano es emocional, como le dije, puede llorar o puede gritar, expresar júbilo. No oigo un amén. Dije expresar júbilo. Como cuando tú vas al estadio, ¿verdad? A ver a tu equipo preferido de béisbol o de fútbol o de lo que sea, cualquier deporte. Si es tu equipo favorito y está ganando, ¿cómo lo expresas? ¡Gol! Deja soltar tu emoción. Los Go Yankees, Go Yankees. Si es béisbol u otro, no sé. Cualquier deporte. Básquetbol. ¿Y por qué en la iglesia no? Porque en la iglesia reprimimos a veces el deseo de danzar, de brincar, de decir un aleluya, un gloria a Dios, un amén fuerte, cuando estoy de acuerdo. El amén se usa para decir estoy de acuerdo con usted. Si usted, un hermano, lo oye decir algo al pastor, como hoy en mi predicación digo algo que usted siente que está de acuerdo conmigo, usted dice amén, porque está de acuerdo conmigo. Si oye decir algo en lo que Dios se manifestó, hizo una sanidad, restauró una familia, hizo un cambio en la vida de alguien, usted dice un aleluya, porque está diciendo gloria a Dios por eso. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, el grito que se oyó fue Hosana, Hosana. Y Hosana tiene otro significado. Hosana significa bienvenido, bienvenido. Y necesitamos decirle al Señor también, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi iglesia, bienvenido a mi ciudad. Si más gente le dijera bienvenido al Señor en su casa, en su iglesia, en su familia, de verdad, en la sociedad hoy día, sería diferente el mundo en que vivimos. Lamentablemente vemos como muchos le cierran las puertas más bien, en sus hogares, en sus matrimonios, en algunas iglesias, porque se vuelven religiosos y le cierran la puerta al Jesús vivo y verdadero. También a nivel secular, cuando el gobierno le cierra las puertas a Dios y dice en las escuelas que no haya oración,
En las escuelas y los colegios que no se hable del currículum cristiano de la creación. En las escuelas o en las corporaciones o entidades del gobierno, ahí no, que no mencionen a Jesús, ni Navidad, ni nada de eso. ¿Qué están haciendo? Cerrándole las puertas. No le están diciendo Hosana, no, le están cerrando las puertas. Pero en Jerusalén ese día todos tiraban ramas de árboles o de palmas más bien, que era lo que se acostumbraba en esa época, para darle bienvenida al Señor. Ya le dije, Hosana quiere decir salve ahora o bienvenido, bienvenido el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un título mesiánico otorgado a Cristo. Es decir, tú eres el emisario, tú eres el representante del reino. Tú eres el Mesías, Hosana. Y nuestra iglesia, como una iglesia cristocéntrica y una iglesia del reino, tenemos que decir Hosana también, aquí y cuando nos vayamos de aquí, en donde andemos el día de hoy. Hosana, Hosana. ¿Por qué palmas? Les dije que iba a explicarles un poquito también de eso. ¿Por qué palmas? En el cercano oriente era tradicional cubrir el camino de alguien que se estimaba digno de honor más alto. Es como hoy día usted ha oído hablar que cuando hacen eventos como los Grammys y cosas así, ¿qué es lo que usan? La alfombra roja. Cuando a alguien le tiran la alfombra roja, ¿qué le están diciendo? Tú eres especial. Tú eres VIP, tú eres de lo máximo, popular, famoso. Por eso te tiramos la alfombra roja. Si Jesús viniera hoy, yo le tiraría la alfombra roja. Nadie más la merece. Pero en ese tiempo no se acostumbraba a la alfombra, se acostumbraba a tirarle hojas de palmas. De palmas porque eran los árboles tradicionales, las palmeras. Usted entiende eso como yo porque vivimos en Florida. Algo que me encanta a mí de este estado es ver palmeras. Yo vivía en el norte y veía siempre los árboles sin hojas y el clima frío. Y yo decía, ay Señor, ¿por qué estoy haciendo yo aquí? Yo no pertenezco aquí. Cuando entré a Florida y empecé a ver palmeras, brinqué de alegría. Esto sí es mi ambiente. Este es mi ambiente. Yo soy pájaro tropical. Pero aquí hay palmeras, ¿cierto? En Israel, en Jerusalén, lo que abundaban eran las palmeras. Y por eso ellos usaron las palmeras, las palmas, para decirle bienvenida al Señor. Era un símbolo judío de triunfo y de victoria. Usted puede ir a Levítico 23:40 o ver en Apocalipsis 7 y 9, donde habla de ese contexto, de cómo los judíos usaban siempre las palmas. Y también la planta de olivo, el olivo era otra planta significativa. Los atletas inclusive les hacían una corona con la planta de olivo, porque era un simbolismo de ser vencedor, y Jesús es vencedor. En Segunda de Reyes 9:13, Jehú, hijo de Josafat, recibió la acostumbrada proclamación de rey con capas tendidas sobre el suelo. ¿Ves? Era una costumbre tradicional tirarle en el suelo algo, ya sean capas o fueran hojas de las ramas, pero que esa persona especial pasara no tocando el piso normal. Eso es el punto. Y nosotros tenemos que tirarle al Señor, simbólicamente, lo mejor de nosotros. Como dice el canto ese precioso que entona nuestro compatriota Danilo Montero, que dice, y tiran coronas delante de Él. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo el día que me encuentre con Él, si me entregan coronas a mí por mi servicio en las cosas de Dios, se las voy a devolver a Él y se las voy a poner a sus pies, porque Él las merece, no yo. Jonathan. Entonces también eso nos hace preguntarnos, ¿qué clase de rey buscas? Ellos buscaban a un rey a su propio antojo. Ellos buscaban a un rey estilo militar,
un rey que los liberara de la opresión romana, un rey al estilo David, un guerrero. Pero se encontraron con un Mesías que entra sentado en un burro, y eso los confundió un poco. Ellos no esperaban eso, esperaban a ese rey fuerte, guerrero. Por eso dice Juan 1:11, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Porque le dijeron bienvenida, Hosana, al entrar a Jerusalén, pero al ver que él no se peleaba con los romanos militarmente, entonces no es, y lo rechazaron. A pesar de que habían visto tantos milagros, lo rechazaron, porque ellos querían un rey a su antojo. Déjame decirte que el rey al que nosotros servimos y proclamamos es un rey manso. Él no pelea con ejércitos humanos, él pelea al nivel espiritual. Por eso dice la palabra, no es con espada ni con ejército, hablando del plano humano. Él pelea con armas espirituales, y tú y yo tenemos que ponernos a ese nivel también. No tenemos que ponernos a ser agresivos físicamente con nadie ni con nada, pero sí dejar que Dios pelee nuestras batallas, porque Él es el que lo hace. Amén. Vamos al burro. Les dije hoy que les iba a hablar de las palmas, un rey y un burro. Es interesante esto del burro, porque en primer lugar es un burro prestado. Jesús fue una persona muy humilde, lo demostró en muchas maneras. A los discípulos les dijo, yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Es decir, si me van a seguir, no esperen que van a hacer dinero conmigo, que van a vivir en hoteles de 5 estrellas y todo eso. No tengo ni a dónde recostar mi cabeza. El evangelio, por eso, que yo oigo a veces por ahí en las calles y en muchos programas de televisión, donde se proclama un evangelio de prosperidad, no coincide con el testimonio de Jesús ni el evangelio de Jesús, para nada, para nada. Él murió y lo enterraron en una tumba prestada. No era de él, era de José de Arimatea, se la prestó la tumba. Y ahora quiere entrar a Jerusalén y no le dice a los discípulos, vayan, busquen la mejor limusina. No, ni habían limusinas, pero en ese tiempo habían carruajes. Los carruajes con caballos eran los que eran símbolo de alguien importante. Y hubiera dicho en ese tiempo, como una limusina, búsqueme un carruaje de esos especiales. Pero dice, no, miren, hay un señor por ahí, díganle que yo le mando a pedir el burro prestado. Me imagino, no da detalle la Biblia, pero me imagino que este señor se preguntó, ¿y por qué? ¿Y quién es? Y que me firme un papel, a ver si me va a devolver el burro o no. No es cierto, hoy día así actuaríamos quizás. Si yo le digo a alguien, voy a pedir prestado usar tu carro, o usar algo tuyo así. Primero déjame ver. Pero Jesús les dice, vayan y usen ese burro. Un hijo de asna que ningún hombre ha montado. Lucas 19:30. Ese es el otro detalle interesante. Un asno o un hijo de asna, burro, que nadie más lo había montado. Eso tiene significado, ¿sabe? Porque por más humilde que algo parezca, si lo vas a usar para Dios, tiene que ser lo mejor. Repito, por más humilde que sea lo que vayas a hacer, si lo vas a hacer para Dios, tiene que ser lo mejor. ¿Se acuerda aquella mujer que estaba por dar su ofrenda en el templo? Y ella dio lo máximo de lo que tenía y lo dio en la ofrenda. Era poco para los ricos, era poco, pero para ella era todo. La mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús no dijo, no, yo voy a buscar el otro perfumito que tengo por ahí, el barato, aquel que compré en el flea market. No, ella cogió el perfume de nardo, el más caro que tenía, y lo derramó a los pies de Jesús. Ahora, este burro era un burro que nadie había montado, es decir, era un burro especial.
Aunque era burro, era especial, porque nadie lo había montado. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento se enseña de que lo que traían para usar en el altar, en el templo, los animales de sacrificios que traían, tenían que ser perfectos? No podían traer un cordero que estuviera manco, tuerto, qué sé yo, renco, nada de eso. Tenían que ser animales perfectos. Porque lo que es para Dios tiene que ser lo mejor. Si lo haces para los hombres, es cosa tuya, si quieres darlo de segunda mano. Pero si es para Dios, tiene que ser lo mejor. Amén. Aleluya. Bueno, entonces Él les manda a decir, el Señor lo requiere, es el Señor que lo necesita. Y Él lo cumple así. Yo me acuerdo de una ocasión, me viene a la mente con lo que acabo de decir, de que le demos al Señor lo mejor. Me acuerdo de una ocasión en que yo iba a celebrar bautismos en Costa Rica, a un grupo de la iglesia. Y nuestra iglesia no era una iglesia grande en ese tiempo, en los Lagos de Heredia, estábamos empezando, no teníamos muchos recursos para pagar un lugar donde hubiera un campamento o algo así. La cosa es que me acordé de un ex jefe mío de trabajo, que él tenía una finca. Y le pregunto, lo llamo y le pregunto, don Carlos Nieto, es el dueño de una compañía en Costa Rica que se llama Neón Nieto, una fábrica grande de rótulos, yo trabajé para ellos. Lo llamo a don Carlos y le digo, don Carlos, usted sabe que yo soy pastor y vamos a tener un evento de bautismos en la iglesia y quisiéramos usar un lugar como una finca. ¿Cuánto nos cobraría usted por usar su finca? Porque él tenía piscina y de todo ahí. Y me sacó, como dice, de sorpresa lo que me contestó don Carlos. Me dice, José, yo a ti te conozco desde que trabajabas conmigo. Yo sé el corazón que tienes. Y lo digo como testimonio, no por vanagloria. Pero me dice, José, lo que tú me pidas, úsalo, lo que quieras. Y si es para Dios, ni qué decir. Es más, me dice, es un honor para mí que tu iglesia venga a usar mi finca. Y para hacerte la historia corta, me dijo, le voy a dar instrucciones a mis empleados que están ahí, de que viene tu iglesia, viene tu grupo, y que les preparen una carne asada, un almuerzo, y que los reciban de lo mejor. Y tuvimos los mejores bautismos que hemos tenido, porque bautismos, jugamos, nos divertimos, montamos a caballo, hicimos un montón de cosas ahí, así, comimos rico. Y todo gratis, porque el Señor lo proveyó. Igual que con el burro, el Señor provee lo que se necesita. Y da lo mejor, siempre. Lo mejor. Aleluya. Así que anímate. Dios va a traerte a ti lo mejor. Y si es un burro, es con propósito. Con propósito. Siempre viene algo mejor. Yo he aprendido muchas lecciones en la vida, ¿sabe? Cuando el otro día le puse a uno de mis hijos, a Daniel, la foto del primer carro que yo tuve en los Estados Unidos. Y yo en ese tiempo ni sabía que era un clásico. Pero mi hijo sabe mucho de carros y dice que es un clásico. Bueno, la cosa es que yo estaba estudiando en la universidad en Indiana. No tenía carro, acababa de venir de Costa Rica. Entonces yo usaba una bicicleta. Yo iba en bicicleta al supermercado, me iba con una mochila en la espalda y me echaba cosas ahí y así iba y traía, hacía hasta 2 o 3 viajes al supermercado, sí. Y yo decía, wow, y en Costa Rica también que estaba, mira, yo aquí en Estados Unidos y ando en bicicleta cargando cosas en una mochila. Estaba como quejándome en cierta manera, pero un día el Señor me habló y me dijo, tranquilo, yo tengo algo para ti, ya viene algo mejor para ti. Bueno, un día venía en la bicicleta y ya era época en que empezaba a nevar, que ya yo andaba que me iba a caer por la nieve. Y me topo un hermano americano de la iglesia gringa americana que me ve y me dice, José, ¿qué andas haciendo en bicicleta? Es peligroso y qué sé yo. Es que no tengo carro todavía. Vamos a hacer algo por eso, me dice. El domingo llegó a buscarme a la casa, cuando ellos me llevaban a la iglesia, el domingo nos daban un ride para ir a la iglesia. Me llegó a buscar y me dice, mi esposa me acompañó hoy porque traemos 2 carros. Y me dice, aquí están las llaves, este es para ti. Y le digo yo, ¿cómo? ¿Que es para mí? Sí, ven a ver si te gusta. No es lo mejor para tu familia porque tú tienes niños. No es muy cómodo para niños, pero yo tengo ese carro metido en mi garaje, no lo uso y te quiero bendecir con ese carro. Y me dio las llaves de este carro. Era un Dodge
del 90 y, ¿qué era? 92, algo así. Pero era un carro clásico, como estilo como deportivo, para decírtelo de otra manera. Y yo lo estuve manejando, y cuando me iba a venir de Indiana a Texas, yo le dije: hermano, no quiero ofenderte o que te sientas mal, pero de verdad el carro no es muy práctico para mí, porque tengo niños. ¿No te enojas si lo cambio? Me dije: no, si yo te lo regalé, tú haz lo que quieras con él. Entonces lo cambié por una especie como de una van. Pero para hacerte la historia o al mencionártela, es decirte, enseñarte con mi propia experiencia cómo Dios te lleva de un nivel a otro cuando tú aprendes a apreciar y agradecer el burro. O sea, a darle gracias por el burro. No te quejes por el burro si estás en el burro montado. Si tu trabajo ahora tú dices: este trabajo que yo tengo, eso no es lo que yo merezco. Yo debiera ser gerente, debiera ser administrador de esta empresa. Mantente ahí en el burro, que después viene lo mejor. En el ministerio igual, en la obra del Señor igual. Bueno, entonces nos dice la historia, Lucas 19:29. Llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, en la cual entraréis, hallaréis un pollino atado en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, porque imagínense, les dice: vayan, cojan ese burro, como decirte, vaya ahí al frente y coja ese carro que está ahí. No, tiene que haber instrucciones de por qué te vas a llevar ese carro. Vayan y díganle, si alguien les pregunta, porque el Señor lo ha de menester. Eso significa que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y a veces el Señor te va a decir a ti: necesito tus dones, o necesito tus recursos, necesito lo que tú puedes dar para Él. Eso es lo que significa simbólicamente. Y no es para cuestionarlo. Y entonces fueron los que habían sido enviados, hallaron como les dijo, desataron el pollino. Sus dueños le dijeron: ¿por qué están desatando el pollino? Lo que les dije. Si tú ves a alguien que llega al frente de tu casa, al driveway, y se va a meter a tu carro, ¿tú qué haces? ¿Qué le pasa a este? Que buscando llevarse mi carro. Pero el Señor lo había enviado, y les explica y les dice: porque el Señor lo ha de menester, porque el Señor lo necesita. Y entonces ahí me imagino que el dueño del burro dijo: si es el Señor, no hay problema, que se lleven el burro para ese propósito. Y se los dejó llevar, y echaron sus vestidos sobre el pollino y pusieron a Jesús encima. Qué historia, ¿no? Más fascinante. Por el contexto, por quien monta el burro, por lo especial que era el burro en cierta manera también, porque tenía un simbolismo de lo que Dios quiere hacer. Pero también tenemos que recordarle al burro: burro, no te lo creas. La otra gran lección que hay en esto es que aquel burro, probablemente cuando entró a Jerusalén y empezó a oír los aplausos de la gente y vio que tiraban palmas en el camino, me imagino que el burro dijo: wow, yo no sabía que yo era tan popular. Mira, soy el burro más famoso del mundo. Y seguro se fue a bragging about, como dicen, a decirle a sus amigos burros, a los demás, y hasta a los caballos seguro les fue a decir: caballos, ni ustedes han estado donde yo estuve. Entré a Jerusalén y me aplaudían y me tiraban palmas. Soy especial. Pero él lo que no sabía, no entendía, es que las palmas y los aplausos no eran para él, eran para el que iba montado en él. Repito, las palmas y los aplausos no eran para él, eran para el que iba montado en él. Y cuando tú recibas palmas y aplausos por lo que sea que hagas para Dios, recuerda, las palmas y los aplausos no son para ti, son para Él. Yo por eso cuando alguien me aplaude cuando canto, predico, algo así, les digo: si ese aplauso era para mí, está bien. Pero si era para el Señor, dalo más fuerte. Porque a Él es la gloria, a Él es la honra, a Él es la alabanza.
El burro no lo entendió al principio. No caigamos en el pecado del burro entonces. Démosle la gloria a Él. Ciertamente hay personas en la iglesia que sin darse cuenta actúan como el burro. ¿Por qué? Porque hacen algo para la iglesia y si no los aplauden se enojan. Ay, que mira, que yo ayudé a organizar tal evento o hice tal cosa en la iglesia y no me aplaudieron. No lo mencionaron en el altar, el pastor ni dijo nada o fulano de tal. ¿Ves? ¿Qué estaban esperando? ¿El aplauso para ellos? Estaban como el burro, equivocados de quién es el que merece la gloria y la honra. Bueno, la historia continúa y dice que también la ciudad entera fue conmocionada cuando entró Jesús. ¿Cómo es esto hoy? ¿Hoy se conmocionan las ciudades cuando hablan de Semana Santa? No. En mi país todavía se cierra toda la semana, pero aquí al menos ni el Viernes Santo cierran ya. O sea, aquí lo que es el consumismo, el negocio, es más importante ahora que pensar en lo espiritual. Lamentablemente, no hay conmoción. Todavía en nuestros países, por la religión tradicional o por otros motivos, hay un poco más, como que se siente más la atmósfera de que algo es diferente esa semana. Pero lamentablemente vivimos en un contexto muy cultural, liberal, muy secular, muy indiferente, es lo que busco decir, acerca de lo que es la entrada de Jesús en Jerusalén. No hay interés, no hay esa emoción como cuando entró en aquella ocasión que la ciudad fue conmocionada. ¿Qué implica eso? Que todo el mundo hablaba de Él. Que todo el mundo decía, viste, vino Jesús, entró a la ciudad. Estaban interesados en aquella persona que entró a la ciudad. Hoy día se ha perdido ese entusiasmo. Tenemos que como iglesia entonces también hacerlo notar, hacerle decir a la gente, mira, tú sabes que está empezando la Semana Santa, que siempre todo el año es santo para un cristiano, pero que hoy en especial empieza la conmemoración de estos eventos. Y vamos a conmocionar la ciudad. Amén. Vamos a conmocionar la ciudad. Hoy agarre su Facebook y empiece a tirarle a todo mundo mensajes de que Jesús entró en Jerusalén y que quiere entrar en la vida de ellos también. Hoy agarre su teléfono y empieza a textearle a mucha gente. Como a veces te envían ahí textos de ventas y de esto y de lo otro. Envíele a mucha gente un texto diciéndole, ¿sabes qué? Jesús entró en Jerusalén, pero también quiere entrar en tu vida, en tu corazón, en tu casa. Vamos a saturar el ambiente con ese mensaje también, para que entiendan lo que significa que Él entró triunfalmente. Y ahí va Jesús, montado en un asno. Ciertamente si tenía el propósito de ser rey, podría haber elegido un caballo, como le digo. Y muchos se burlaban de eso, porque la idea humana es la pompa, el glamour, como se dice también. La idea humana es, si quieres ser rey, marketing. Yo recuerdo una vez, con esto de plantar iglesias, que un hombre que era un experto, y yo estudié un poco de publicidad también cuando estudié arte, pero este hombre era un experto en eso. Y me dice, pastor, yo le voy a ayudar a usted para que su iglesia crezca. Sí, ¿cómo? Le digo yo, vamos a hacer una campaña de marketing. Y me dio un montón de ideas, algunas buenas, pero también la idea que él tenía era que con puro marketing la iglesia iba a crecer. Y yo le dije, mire, sí, yo creo un poco en lo del marketing, pero hay algo más que el marketing. La iglesia crece también por lo que pasa dentro de ella, por la relación de la gente, por las conexiones personales que la gente tiene. La iglesia es un asunto muy personal, de persona a persona, más que de publicidad solamente. Yo podría comprar anuncios, podría poner unos rótulos, unas vallas de carretera y unos anuncios de publicidad de estos que cuestan miles de dólares en un canal de televisión o lo que sea. Y puede ayudar un poco, pero si la gente viene y no encuentra calor espiritual, no encuentra amistad, no encuentra amor, no encuentra esos principios que nos hacen ser iglesia, de nada sirve el marketing. Van a entrar y salir, entrar y salir. Tenemos que entender eso. Y Jesús entendió que no era asunto de marketing. Entró en un burro, no en un carruaje. Y él sabía que eventualmente iban a saber de él. De hecho, impactó a la humanidad.
a pesar de haber entrado en un burro al principio, a pesar de haber hecho una entrada un poco humilde. Pero es que el reino se ofrece así, con humildad, sin pompa. Por eso dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El principio clave es recibirle y recibirle bien. Decirle Hosana, bienvenido, recibirle. ¿Mas a cuántos le recibieron? La palabra clave para mí hoy, para ti es esa. ¿Lo has recibido? ¿Es rey? Él vino a reconciliarnos con Dios. Recibirle significa cederle los derechos a Él. Cuando uno le dice a alguien, eres mi rey, yo me coloco en una posición de súbdito, de servidor. Así tiene que ser mi actitud. Y eso es parejo, es para todos. Tanto para usted que se sienta en esa banca y me escucha como yo que predico y tengo una posición de pastor, igual soy siervo también. Igual le tengo que dar a Él el honor y la gloria, como usted. Ese es el principio. ¿A cuántos lo recibieron? Aquella ocasión y hoy la invitación es a recibirlo. Con eso quiero concluir diciéndole, ¿lo has recibido como tu Salvador, como tu Señor, como el Rey en tu casa, en tu vida? Vamos a celebrar hoy la entrada triunfal de Jerusalén en nuestros corazones. Vamos a gritar de alegría, de júbilo, pero porque está en nuestros corazones. Porque no es una religión nada más, una tradición más, de un año más de Semana Santa, sino porque Él es real en mí. Él es Hosana, mi Salvador, y es bienvenido en mi casa y en mi vida. Oremos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.